A las 3:14 de la mañana, el Golfo Pérsico quedó en silencio. Luego, el fondo del océano estalló. Una onda de choque que viajaba a 1500 km se estrelló contra el acero. La quilla de uno de los buques de guerra más avanzados de Estados Unidos se dobló como un palillo. Las alarmas desgarraron la noche. Los sistemas fallaron. Irán creyó que había asestado el primer golpe, pero lo que sucedió después en las horas siguientes cambió todo lo que pensaban que sabían sobre la guerra moderna. ¿Qué activó silenciosamente Estados Unidos en el momento en que ese barco quedó fuera de servicio? Bienvenido a Currency Over History, el canal que te lleva dentro de las historias que los titulares nunca terminan de contar. Si es tu primera vez aquí, estás exactamente en el lugar correcto, y significaría mucho para este canal si presionas ese botón de suscripción ahora mismo. Nueva cobertura se publica cada semana, y no querrás perderte ni una sola actualización. Antes de continuar, deja un comentario abajo y haznos saber desde qué parte del mundo estás viendo hoy. No comenzó con una declaración, no comenzó con una advertencia, comenzó con silencio. Y luego, sin aviso, el Golfo Pérsico se convirtió en la extensión de agua más peligrosa del planeta. Durante semanas, las tensiones entre Estados Unidos e Irán habían estado aumentando a un ritmo que ponía nerviosos a los diplomáticos, y aún más a los comandantes militares. Irán había cerrado el estrecho de Hormuz. Estados Unidos había respondido con un bloqueo naval. Grupos de portaaviones estaban en posición, destructores realizaban patrullas, la región contenía la respiración. Pero en esta noche en particular, Irán tomó una decisión que cruzó todas las líneas que se habían trazado. A las 3:14 de la mañana, una explosión detonó bajo el casco del USS Jack H. Lucas, uno de los destructores de misiles guiados más avanzados de la Armada de Estados Unidos. La carga había sido colocada en el fondo del océano. No era un misil, no era un ataque aéreo. Era una emboscada submarina calculada, diseñada para destruir el barco antes de que tuviera la oportunidad de contraatacar. La carga explosiva detonó con una fuerza enorme. La onda de presión que siguió viajó a través del agua a 1500 km y golpeó la parte inferior del Lucas con un efecto devastador. La quilla del barco, la columna estructural que mantiene unido a un buque de guerra, se dobló bajo la fuerza de la explosión. Los sistemas eléctricos fallaron. Las alarmas gritaron por cada pasillo. La tripulación luchó por mantener el control de un barco que estaba perdiendo energía rápidamente. Irán, observando desde la distancia, creyó que el Lucas estaba acabado. Estaban equivocados. Lo que Irán no sabía era que en el momento en que el Lucas perdió la energía principal, una red de sistemas se activó silenciosamente que no tenía nada que ver con el propio barco. La red de satélites Starshield operando en órbita terrestre baja detectó la señal de emergencia del Lucas y estableció inmediatamente un enlace de datos basado en el espacio. Incluso sin sus propios sistemas completamente en línea, el Lucas aún podía recibir información de objetivos desde la órbita. El barco estaba dañado, pero no estaba ciego. Esto no fue un accidente de ingeniería. Fue una decisión de diseño tomada años antes. Los planificadores navales estadounidenses habían estudiado exactamente este tipo de escenario. Un primer golpe diseñado para desactivar sensores y cortar comunicaciones, y habían construido un respaldo que el enemigo no podía ver y no podía alcanzar. Pero Irán tampoco había terminado. A los pocos minutos del ataque inicial, los comandantes iraníes interpretaron la situación como una victoria y avanzaron para presionar su ventaja. La plataforma petrolera Sasan, una gran estructura en alta mar que había sido convertida silenciosamente en un centro de mando y control, comenzó a coordinar la siguiente fase del ataque. Desde Sasan, las fuerzas iraníes dirigieron enjambres de drones, unidades de artillería costera y lanchas rápidas de ataque. Todo sincronizado a través de un único cable de fibra óptica que regresaba al territorio continental iraní. El plan era sencillo: mantener al Lucas abrumado, mantener su radar saturado de objetivos, luego deslizar las armas reales a través del ruido. Era un plan bien construido, y por un breve momento pareció estar funcionando. Cientos de drones suicidas de clase Shahed despegaron simultáneamente y comenzaron a correr hacia el Lucas. Embarcaciones de superficie no tripuladas, cargadas con explosivos, surcaron el agua a gran velocidad. La imagen del radar en cada pantalla de la región se convirtió en caos. Docenas, luego cientos de contactos, moviéndose en todas direcciones al mismo tiempo. Irán había estudiado cuidadosamente la doctrina naval estadounidense. Sabían que el volumen podía derrotar la precisión. Creían que si suficientes objetivos aparecían en suficientes pantallas al mismo tiempo, algo lograría pasar. Oculto dentro de esa tormenta de drones baratos y embarcaciones, señuelo había algo mucho más peligroso. Un misil de crucero antibuque Qatar volando bajo y rápido utilizando el caos del enjambre como escudo. La trampa había sido preparada.
El cebo había sido tomado. Lo que ocurrió en los siguientes 90 minutos reescribiría cada suposición sobre la que Irán había construido su estrategia. Y comenzó con una decisión tomada no por un comandante humano, sino por una inteligencia artificial, funcionando a una velocidad que ningún ser humano podía igualar. La mayoría de las batallas navales en la historia se decidieron por quién tenía más barcos, más armas, más hombres dispuestos a permanecer en una cubierta e intercambiar fuego hasta que un lado ya no pudiera continuar. Lo que ocurrió en el Golfo Pérsico esa noche fue algo completamente diferente. No fue una batalla entre flotas, fue una batalla entre sistemas, y el lado que había construido sistemas más inteligentes años antes de que esa noche llegara, estaba a punto de demostrar exactamente lo que eso significaba. Mientras el enjambre de drones de Irán aún ascendía en el aire, algo ya estaba ocurriendo a 50 millas náuticas de distancia bajo la superficie del Golfo. El USS New Jersey, un submarino de clase Virginia Block Cinti, que operaba en silencio e invisible en profundidad, había recibido sus órdenes. No disparó un torpedo. En cambio, desplegó un vehículo submarino no tripulado especializado, una máquina silenciosa impulsada por hélice que se deslizaba a lo largo del fondo del océano sin hacer ruido. El objetivo no era un barco, era un cable. La línea de fibra óptica que conectaba la plataforma petrolera Sasan con el territorio continental iraní corría a lo largo del lecho marino. Era el sistema nervioso de toda la operación de ataque de Irán, el único hilo a través del cual viajaban cada comando, cada actualización de objetivos y cada señal de coordinación. El vehículo submarino lo localizó y lo cortó limpiamente. En un instante, Sasan quedó fuera de servicio, sin datos entrantes, sin comandos salientes. El centro de mando que Irán había pasado meses construyendo y posicionando ahora era una plataforma silenciosa, sentada sola en el Golfo, completamente aislada de todos a quienes se suponía que debía dirigir. El ataque de Irán ahora estaba funcionando sin cerebro. De regreso en la superficie, el USS Jack H. Lucas luchaba por su vida. El sistema de combate Aegis Baseline 10, la versión más avanzada del software que ejecuta la defensa aérea naval estadounidense, se había reiniciado parcialmente. Y en el momento en que volvió a estar en línea, hizo algo que ninguna versión anterior del sistema podría haber hecho. Observó el enjambre. En exactamente 1/10 de segundo, la IA de Aegis procesó cada contacto en la pantalla de radar. Analizó el comportamiento de vuelo, la salida térmica, los patrones de reflexión del radar y los perfiles de velocidad, cruzando todo con una base de datos construida a partir de millones de trayectorias previamente registradas. Dentro de esa fracción de segundo, separó la amenaza real del ruido. El misil de crucero Cutter volaba abajo utilizando el enjambre de drones como cobertura. Para un operador de radar humano, era invisible dentro del caos. Para la IA de Aegis, ya había sido etiquetado, rastreado y designado para intercepción. El Lucas disparó. Misiles SM-2 barrieron el enjambre de drones como una escoba cinética, limpiando la capa exterior del ataque en salvas rápidas y precisas. Simultáneamente, un SM-6 fue lanzado directamente hacia el Cutter. La intercepción ocurrió a 5 millas del barco. El misil de crucero se convirtió en una bola de fuego sobre el agua abierta. La primera ola había desaparecido, pero Irán escaló inmediatamente. 2 misiles hipersónicos antibuque Kegfar fueron lanzados en rápida sucesión hacia el Lucas. Estas armas viajaban a velocidades superiores a Mach 3. El primer misil no estaba diseñado para impactar el barco, estaba diseñado para morir. Detonó a gran altitud a propósito, generando un pulso electromagnético localizado que cegó los sensores a bordo del Lucas y creó una zona muerta en el cielo directamente sobre el barco. El segundo misil se lanzó en picado dentro de ese punto ciego a más de Puin en el Buremise. El Lucas no podía verlo. Ni una sola señal apareció en ninguna pantalla a bordo del barco. Lo que salvó al buque no estaba en el buque en absoluto. A 30.000 pies sobre la zona de combate, un F-35C Lightning II ya estaba observando. El caza furtivo había sido reabastecido en el aire por un dron MQ-25 Stingray, dándole suficiente tiempo en estación para mantener su sistema de puntería electro-óptico bloqueado y activo. Cuando el misil hipersónico entró en su punto ciego, el F-35C lo vio claramente y transmitió datos de control de fuego directamente al USS Abraham Lincoln a través de un canal de comunicación seguro, casi imposible de interferir, llamado enlace MADEL. El Lincoln introdujo esos datos instantáneamente en el sistema de armas del Lucas a través de la red de compromiso cooperativo del grupo de ataque. El Lucas disparó un SM-6 hacia el cielo vacío, sin contacto de radar, sin visual. Nada en ninguna pantalla a bordo del barco apuntaba a esa parte del horizonte. El SM-6 interceptó el Kegfar a 40 millas de distancia, más allá del horizonte de radar, guiado completamente por ojos que tomó prestados de un avión con el que nunca se comunicó directamente.
Un barco destruyó un arma que nunca vio utilizando datos de una aeronave con la que nunca habló, coordinado a través de un portaaviones con el que nunca contactó directamente. Esa sola intercepción representó algo que la guerra naval nunca había producido antes, y Irán aún no había terminado. Al darse cuenta de que tanto el enjambre como los ataques hipersónicos habían fallado completamente, los comandantes iraníes cambiaron sus drones autónomos a un modo que cortó todo contacto por radio con sus propios operadores. Los drones ahora volaban completamente con inteligencia artificial preprogramada y navegación interna, sin señales, nada que interferir, nada que interceptar electrónicamente. Al mismo tiempo, un avión de guerra electrónica EA-18G Growler, lanzado desde el Abraham Lincoln, entró en la zona de combate y activó una maniobra cibernética ofensiva de alto riesgo. Utilizando su bloqueador de próxima generación a máxima potencia, el Growler inyectó malware autorreplicante directamente en los chips de procesamiento visual del enjambre de drones. El malware reescribió la realidad digital de los drones en microsegundos. Cada dron en el enjambre de repente vio la tranquila superficie del mar como un buque de guerra estadounidense de alto valor. El USS Jack H. Lucas desapareció completamente de sus sensores, reemplazado por agua vacía. El enjambre se volvió contra sí mismo, precipitándose al Golfo a 200 mph, colisionando en el aire, detonando en la superficie del agua en una cadena de explosiones consecutivas que iluminaron el horizonte. El Growler no había disparado ni una sola arma cinética. Simplemente le dijo una mentira a las máquinas del enemigo y dejó que se destruyeran a sí mismas con ella. Hay un tipo particular de silencio que sigue a una batalla como esta. No es el silencio de la paz, no es el silencio de la resolución, es el silencio del cálculo, la quietud que cae sobre capitales y centros de mando, cuando los gobiernos se dan cuenta de que algo fundamental acaba de cambiar, y aún están tratando de descifrar exactamente lo que significa para ellos. Ese silencio se asentó sobre la región del Golfo Pérsico en las horas posteriores al enfrentamiento de Lucas, y lo que lo llenó no fue alivio. Fue un conjunto de consecuencias que se extendieron mucho más allá del agua donde había tenido lugar el combate. La ecuación militar iraní ha cambiado. Durante años, Irán había construido su doctrina naval alrededor de una idea específica. Creía que el volumen podía derrotar la precisión estadounidense. Enviar suficientes drones, disparar suficientes misiles, crear suficiente caos en suficientes pantallas de radar, y eventualmente algo pasa